Hola, buenas noches. Estamos esperando que se unan más personas para comenzar con el en vivo. Bueno, vamos a continuar con la sesión que el jueves pasado por fallas técnicas no pudimos continuar. Vamos a invitar a Moisés Montiel, quien nos va a acompañar esta noche. Estamos esperando que se una. Hola, buenas noches, Moisés. Fátima, ¿cómo estás? Buenas noches. Ay, disculpa, no te escucho muy bien. Déjame checar si es mi audio. Listo. A ver. Buenas noches, ¿me escuchas? Sí, discúlpame. Si era yo. Tranquila. Va, bueno, estaba comentando que vamos a continuar con la sesión que el jueves pasado no pudimos terminar por fallas técnicas, que bueno, como sabemos con esta modalidad virtual en cualquier momento puede pasar, ¿no? Sí, sí. No, para mí que soy venezolano, eso es súper normal. De repente, uy, no, se fue la luz. ¿Qué cree? No se puede hacer nada. Sí, y ahí ni cómo hacer algo contra la tecnología. Sí, sí, sí. Bien, bueno, estábamos esperando a que se unieran más personas, al parecer ya estamos sintonizando más. Bueno, comenzaremos presentando a Moisés, quien será nuestro invitado el día de hoy, que nos ayudará con nuestro tema, el cual es qué está pasando en Ucrania, ¿no? ¿Qué es lo que nos acontece actualmente en el mundo y qué es los alcances que esto va a tener en las repercusiones alrededor del mundo? Bueno, Moisés Montiel Mogollón es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, maestro en leyes, Derecho Internacional Público por Fletcher School of Law and Diplomacy en la Universidad de Tuc y profesor de Derecho en las universidades Iberoamericana y Panamericana de México. Asesora a particulares, empresas y gobiernos en temas de derecho internacional en Lotus Soluciones Legales. Buenas noches, Moisés. Muchísimas gracias, Fátima. Gracias a ti, a Mar Adentro, por la invitación para poder continuar con esta iniciativa que además creo que ahora va a ser mucho más provechosa. Sí, sí han pasado más cosas, tristemente, que, bueno, como comentabas, nos han dado un panorama un poco más claro de lo que está pasando. Entonces, bueno, retomamos el live del jueves pasado desde cero, ¿te parece? Para dar un contexto en general de lo que está pasando. Y bueno, ¿quieres iniciar Sí, con el claro. contexto? Fíjate, bueno, hablamos de este contexto, marcábamos, sí, sí era muy importante hacer, y ahora como que voy a editar tal vez algunos puntos que ahora ya ves que ver para la vista hacia atrás siempre es 20/20, ahora queda mucho más claro, entonces como que creo que conviene editar un poquito lo que habíamos puesto como antecedente. Lo primero por allá, bueno, hace casi un milenio, destacar el origen étnico, tanto de los ucranianos como de los rusos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí el alegato fuerte de Rusia, dentro de los que destacábamos la última vez, es el de intervención humanitaria, ¿ok? Rusia está interviniendo para proteger a personas étnicamente rusas contra las cuales, estima, el gobierno central de Kiev está cometiendo un genocidio. Por eso entonces el constante alegato de genocidio, inclusive lo decían al momento de anunciar la operación especial, vamos a desnazificar Ucrania. Entonces estos alegatos de alguna manera apuntan, y ahora lo vemos con mucha más claridad, a la justificación rusa. Rusia, en su entender, está actuando bajo el artículo primero de la Convención para la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio, que establece que todos los estados partes deben tomar todas las medidas a su disposición para frenar y detener actos de genocidio. ¿Ok? Evidentemente, esto también convive y con lo que decía hace un momento, ¿no? Cuando hablamos del origen histórico, étnico, cultural
tanto de los ucranianos como de los rusos, vienen del mismo tronco, ¿ok? De este grupo humano a los que denominamos los Kievan Rus, que no es casual, Kievan como en Kiev, la capital de Ucrania, y Rus como en ruso. La propia palabra lo explica. Con lo cual, a mí se me hace, y aquí aventuro la opinión, ¿no? Un poco artificial este alegato ruso, porque todos los ucranianos son étnicamente rusos y podríamos decir que buena parte de los rusos occidentales también son étnicamente ucranianos porque vienen del mismo tronco. Claro, aquí habría que ver si la construcción que Rusia se está planteando de la identidad étnica es una construcción cultural, genotípica, fenotípica, racial, ¿ok? Como que no, con eso sí no nos han dado muchas luces. Sí, claro. Entonces, digo, ¿no? ¿Cómo valorar el argumento? ¿Ok? En lo personal yo considero que como que no jala mucho la propuesta, en el sentido de que es una distinción totalmente artificial entre rusos y ucranianos. ¿Ok? Pero, Una por guerra supuesto, civil. sí, le da un asidero jurídico a Rusia para de alguna manera, pues, justificar lo que está haciendo que si no, sería a todas luces una agresión, como de hecho lo es. ¿Ok? O por lo Claro. menos en Sí, esta humilde opinión. sí, sí, como mencionas. Ay, discúlpame. No, 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 tranquila, Es, tranquila. es un conflicto que, bueno, se remonta, si queremos verlo, a siglos, siglos antes, desde el gran imperio ruso, esto que mencionas, la ideología rusa que, que se ha permanecido hasta nuestros días y que, bueno, muchos no creíamos que esto fuera, podríamos llamar que es el inicio de la expansión rusa. Fíjate, Fátima, yo lo calificaría un poco ligeramente como nostalgia soviética, ¿ok? Lo cual me lleva al segundo punto que creo que es importante marcar como antecedente. En 2008, bueno, a ver, cae la Unión Soviética, surge la Federación Rusa entonces como sustituta o como continuadora de la personalidad internacional, pero evidentemente aquí hubo una fractura importantísima en términos de poder, política, economía. Rusia se percibía que había quedado relegada después de la disolución de la Unión Soviética. Por supuesto, pierde una cantidad de territorio importantísima. ¿Ok? Aquí, por supuesto, nos podría llevar pues, un año de nuestras vidas recapitular todo lo que pasó entre la disolución de la Unión Soviética en el 91 y la presente fecha. Pero sí hay dos hitos que me gustaría particularmente sobre esta nostalgia soviética. Lo primero, recordemos que en 2008 Rusia invade Georgia, ¿ok? Y pone, o sea, la fractura y crea este régimen de Abjasia, ¿ok? Que tiene mínimo reconocimiento a nivel internacional y nos queda clarísimo que es un estado títere que se controla desde Moscú, ¿ok? Por el otro, permíteme un segundito. Ay, ay, ay. Claro, Unas dificultades, ahora tuve yo dificultades técnicas. no hay problema. Entonces invade Georgia, que era una ex república soviética, ¿ok? Que se estaba empezando aparentemente a acercar un poco demasiado a los intereses de Occidente y pues le clava un gobierno prorruso. Y se discutió en su momento en 2008 en el Consejo de Seguridad, mucha indignación, pero poca acción. Entonces empieza a construirse un precedente complicado de, bueno, Rusia tiene cierta impunidad para actuar dentro de lo que solía ser su esfera de influencia, que es otra de las ideas que están dando muchas vueltas en el análisis de lo que está ocurriendo hoy en día. Brinco a 2000, me parece que fue 18, no, 2014, con la anexión rusa de Crimea. Misma fórmula de Georgia. Aquí, por supuesto, obedece a unos intereses estratégicos. Tenemos que verlo en un contexto donde el expresidente ucraniano es depuesto con unos mecanismos un poquito irregulares, ¿ok? Y empieza, después de ese golpe de Estado, empieza, o bueno, de esa deposición. No quisiera calificarla, o sea, lo que sabemos es que tuvimos un cambio de gobierno que no ocurrió por vías regulares, ¿no?
empieza a haber un acercamiento de Ucrania con Occidente. ¿Ok? Rusia se anexa Crimea, hace un referendo que la comunidad internacional califica de completamente ilegítimo, ¿ok? Con lo cual la anexión rusa de Crimea opera completamente a espaldas del derecho internacional, del menor atisbo de legitimidad. Le vuelve a funcionar la jugada a Rusia. ¿Ok? Y por esto construyo esta narrativa de la nostalgia soviética, de volver a ser el más patrón dentro de lo que solía ser su zona de influencia. Además, no podemos dejar de recordar que Ucrania es el buffer, ¿no? El stop natural entre los territorios de Europa Occidental, los territorios de la OTAN y Rusia. ¿Ok? La Organización del Tratado del Atlántico Norte nace para detener el avance del comunismo en Europa. Hoy en día, por supuesto, ha adquirido otras características. La vimos actuar en Libia, la vimos actuar muy moderadamente o indirectamente en Siria y en Irak con el tema del Estado Islámico. Entiendo también algún involucramiento ha tenido por vía de Turquía con la guerra civil siria. ¿Ok? Pero digo, la OTAN ahora es mucho más que una organización, una alianza militar anti-Rusia, pero no deja de serlo en el fondo. Sí, claro. Entonces ahí, y fíjate cómo van coincidiendo los canales, ¿no? En ese acercamiento de Ucrania a Europa, Ucrania solicita, bueno, me estoy adelantando un poco, ¿no? Pasa 2014, Rusia se anexiona Ucrania, esta parte, este sector en la parte sur Primero. de Ucrania, perdón, Crimea, gracias. En la parte sur, que además tiene unas dimensiones geoestratégicas y económicas bien importantes para Rusia. ¿Ok? Claro. Se la vuelven a dejar pasar. ¿Ok? No, digamos, cuando digo se la dejan pasar, la comunidad internacional pues no hace mayores aspavientos, condena, critica, repudia, pero ni de cerca la movilización internacional que estamos viendo hoy. En ese mismo contexto de Rusia cada vez más atreviéndose sobre el territorio de sus ex satélites y ex repúblicas, empieza entonces, y aquí no tenemos las pruebas a la mano, pero los resultados parecerían ser la mejor confirmación, empieza a usar a los territorios orientales de Ucrania, Lugansk y Donetsk, lo que llamamos colectivamente la región del Donbass, a darle un poco de guerra al gobierno central de Kiev en esta posición proeuropea o filoeuropea que parece tener. Lo comentábamos en la última oportunidad, surgen los acuerdos de Minsk I, un cenicero en una moto, completamente inútiles, que lo que buscan es, por un lado, estabilizar la situación de tensión que existe entre el gobierno central de Ucrania y estas provincias separatistas que en ese momento declaran su independencia, nadie les presta atención. Ni Rusia ni Kiev. ¿Okay? Siguen siendo territorios. Este, Parte de lo que se negociaba en los acuerdos de Minsk era, bueno, mayor autonomía para estas regiones sin que dejaran de ser parte de Ucrania, pero un poco como el Estatuto de Hong Kong con China o como el Estatuto de Autonomía Catalán en España. ¿No? Un grado de Claro. autonomía política, económica, fiscal mucho más alto. ¿Para qué? Y asusados naturalmente por Rusia, quien lo que quiere es detener el acercamiento de Ucrania a Europa. Sin embargo, los acuerdos de Minsk I no sirven para nada. Si continúa la violencia, surgen los acuerdos de Minsk II, al mismo efecto, ya un poquito más reforzados, y lo que terminan causando estos acuerdos es una estabilización de la situación. Aquí, por supuesto, hay luego varios grupos de contacto. Aquí le podríamos señalar también incumplimientos a Ucrania, ¿no? No solo a Rusia, sino también a Ucrania, que entonces empiezan a irritar a Rusia. La guinda del pastel empieza justamente cuando el presidente Zelensky, Volodymyr Zelensky, pues aplica formalmente para unirse a la OTAN. ¿Por qué? Porque Rusia sigue amenazando, sigue de alguna manera ahí como que proyectando esa sombra que quiere crecer sobre Claro. Ucrania. Y aquí Y viene fue el una otro, señal también, perdóname, disculpa, para Rusia, ¿no?
que Ucrania quisiera anexarse a la Unión Europea fue una señal de alerta para Rusia, ¿no? Cuidado, podemos perder ese territorio. Sí, además, y creo que aquí es importante, esto es muy lógica de la Guerra Fría, pero por lo visto la Guerra Fría sigue vivita y coleando, ¿no? Este, a ver, una Ucrania que se quiere acercar, que aplicó ayer, a membresía en la Unión Europea, y que todo este desbarajuste que estamos viviendo ahorita comienza como efecto de la aplicación ucraniana para unirse a la OTAN. Entonces, ya deja de ser ese buffer, ese stop natural geográfico entre la OTAN y Rusia. Y lo comentábamos la otra vez, ¿no? El paquete de bienvenida a la OTAN viene con bases militares de la OTAN y varias baterías antimisiles, todas apuntadas hacia ciudades rusas como parte del paquete de bienvenida. Evidentemente, y aquí viene el segundo de los alegatos rusos, este acercamiento perdón, de Ucrania a la OTAN evidentemente amenaza la seguridad rusa. Y ahí, esto hay que decirlo con todos sus términos. Por eso el punto que te hacía antes. La OTAN nace y sigue siendo parcialmente una organización para contener a Rusia. Y no cualquier organización, una alianza militar. ¿Ok? ¿Qué tan estratégico es el territorio de Ucrania tanto para Rusia como para la Unión Europea? ¿Qué papel juega entre estos dos Fíjate, grandes bloques? fíjate, Fátima, Ucrania es el país más grande de Europa. ¿Ok? Claro, Rusia también es Europa, pero es euroasiático. ¿Ok? Con lo cual, no es cualquier pequeñez, pero aquí lo importante más allá de las posibles ventajas geoestratégicas que pueda dar estar de un lado o estar del otro, el principal problema de Ucrania es que es el vecino de Rusia. Comparte una cantidad importante de frontera. Y como te decía, la membresía a la OTAN, y ahorita quiero enfocarme en la OTAN por la dimensión militar de esto. El paquete de bienvenida a la OTAN viene con bases militares, viene con cualquier cantidad de sistemas de misiles justamente pues para contener a Rusia. Entonces, no es falso que la intención de Ucrania de unirse a la OTAN sea una amenaza para la seguridad rusa. Eso es cierto. O sea, analizado en contexto. Ahora bien, no es ilegal. Ucrania es un Estado soberano que se puede unir a cuanta alianza, arreglo o mecanismo le pegue la gana, ¿ok? Sin que le sea lícito a ningún otro país prohibírselo, obstaculizárselo. ¿Ok? Ahora bien, otro detallito con este tema de Rusia que alega legítima defensa contra la amenaza ucraniana. A ver, habría que ponderar por qué Ucrania se quiere unir a la OTAN, ¿no? O sea, cuando tienes al vecino asusando a la gente del Donbass, presumiblemente armando y capacitando y asusando a estas milicias separatistas prorrusas, o sea, es un poco digo, resulta irónico, ¿no? Te voy a tratar de disuadir de que te unas a la OTAN, recordándote por qué necesitas unirte a la OTAN en primer término. Con lo cual, o sea, este tema de la nostalgia soviética y al mismo tiempo que Rusia efectivamente se siente amenazada. Y aquí se ha pervertido mucho la matriz de opinión de que la OTAN es la que está tratando de meter a Ucrania. La OTAN inicialmente no quería, ¿ok? Para entrar en la OTAN está el camino rápido y el camino lento, lo que llamamos una hoja de ruta, el segundo. Y la hoja de ruta de Ucrania para acceder a la OTAN, Cristo Jesús, aquello parece una carta de Navidad, ¿no? Páginas y páginas y páginas de cosas que Ucrania tendría que hacer para que se considerara su aplicación a membresía. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? La OTAN no quiere o no quería a Ucrania metida aquí porque entiende que esto es roncarle en la cueva a Rusia. Y la OTAN entendía perfectamente los riesgos geopolíticos que esto implica. Entonces le estaban diciendo que no sin decirle que no a Ucrania. ¿Ok? Entonces, este alegato de legítima defensa rusa tiene algún sentido en materia política. Ahora, ¿cuál es el problema?
A nivel jurídico, la legítima defensa solo procede contra un ataque armado, no contra una amenaza, no contra un desmejoramiento de tu situación de seguridad relativa. Hasta que no haya ataque armado, por ejemplo, en los términos de la resolución 3314 de la Asamblea General, o se verifique el uso de fuerzas militares, o sea, lo que entendemos jurídicamente por un ataque armado, ahí empieza la legítima defensa. ¿Ok? Entonces, este otro argumento parte de un punto válido, sí, el ingreso potencial de Ucrania a la OTAN amenaza la seguridad rusa. Y ese punto habría que concederlo. El problema es eso no te da pie a ejercer legítima defensa y mucho menos a tirarte una invasión agresiva que ahora nos queda claro que tiene por objeto la sustitución del presidente Zelensky por un gobierno pues más potable o más cercano a los intereses rusos, lo cual por supuesto es completamente ilegal, ¿no? Y Estados Unidos también Ajá. juega un papel importantísimo con su intervencionalismo, como en Y varios casos fíjate, ha fíjate, ocurrido. Fátima, tuve la oportunidad de discutir con algunos estudiantes el día de ayer, pues, digamos, Rusia está lanzando como 5 argumentos distintos para justificar su comportamiento. Uno de ellos, fíjate cómo te decía ahorita, ¿no? La legítima defensa solo se activa ante el ataque armado, pero hay por ahí un intento de volver legal una institución conocida como legítima defensa preventiva. Todavía no ocurre el ataque armado, pero la certeza de que ocurrirá es casi, casi del 100%. O sea, hay una certeza. Claro, ¿cuál es el problema? Esto es completamente ilegal. Es contrario a la prohibición del uso de la fuerza, es contrario al régimen de la legítima defensa, pero adivina quién tiene 30 años o más. De hecho, hace poco estaba haciendo una investigación sobre esto y tenemos argumentos de legítima defensa preventiva desde mediados de los 1800. Y adivina quién ha estado detrás de la mayoría de esas instancias. Estados Unidos. Entonces, ahora las travesuras y tropelías, ¿ok? De Estados Unidos y del Occidente, no solo Estados Unidos, Francia lo ha hecho, Israel está cansada de hacerlo, el Reino Unido, mira, raro el país occidental que no ha alegado en algún momento legítima defensa preventiva para tomar acciones militares. Y ahí viene un poco de la denuncia rusa de la doble moral, ¿no? Ah, cuando Estados Unidos usa legítima defensa preventiva, ahí sí no brinca nadie, pero cuando lo hago yo, entonces sí me condenan y tal y todo esto. Con lo cual, aquí sí, y es importante señalarlo, el Occidente está cosechando lo que ha sembrado a lo largo del último siglo. ¿Ok? Si empiezas a picarle a las normas jurídicas para ensancharlas y para bastardizar sus propósitos, pues que te salga una Rusia o una China o un país que no sea del club a hacerlo no debería sorprenderte. Tal vez, y cuando todo esto pase, y ojalá que sea lo más pronto posible y lo más sanamente posible, creo que sí nos toca sentarnos a reflexionar un poco sobre las travesuras interpretativas con los estándares de uso de fuerza. Pero voy ahora sí a lo que me preguntabas. Estados Unidos. ¿Ok? Aquí, digo, cuando esto revienta, todos nos asustamos mucho porque tiene muchas de las marcas que en su momento dieron pie al surgimiento de la Primera Guerra Mundial o inclusive de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hasta el día 26 por lo menos, todavía había gente comparando la entrada de Rusia en Ucrania con la anexión de los Sudetes por parte de Hitler o con la invasión de Checoslovaquia. De Checoslovaquia, no, perdón, con la invasión de Polonia. ¿Ok? Un poco evocando esa lógica de, bueno, mira, aquí tenemos una gran potencia militar que decidió, pues, hacerle corte de mangas al sistema internacional y hacer lo que le provocó, ¿no? Imagínate que hubiese pasado un Hitler con armas nucleares, que es, por supuesto, lo que nos cambia completamente la ecuación en este momento. ¿Por qué? Porque Putin sí tiene armas nucleares. De hecho, el día de ayer, de antier, no recuerdo con exactitud, hizo muy público el aviso de que el sistema de respuesta nuclear de Rusia estaba en alerta operativa. ¿Qué quiere decir eso? Que la primera parte de los protocolos de seguridad
ya han sido activados, lo cual facilita y acorta los tiempos de respuesta para adoptar una opción nuclear. Entonces, el hecho de la capacidad nuclear de Rusia, yo creo que es lo que nos, de alguna manera, nos explica cuál ha sido la reacción de Estados Unidos, la reacción de la Unión Europea y la reacción de la OTAN, que han optado por pasarle una cantidad de armamento, de insumos, de pertrechos militares a Ucrania, pero ni bañados en sangre se van a meter al campo de operaciones. Claro. Inclusive, Veía la noticia de Bielorrusia, que también está jugando un papel importantísimo en este conflicto. Bueno, comentaba que si la Unión Europea apoyaba a Ucrania con armas nucleares, ellos iban a recuperar las que perdieron en el 94 o que le regresaron a Rusia. Entonces, ¿qué tan probable o qué tan latente está el riesgo de un ataque nuclear de parte de cualquiera de los bandos? mira, digamos, cuando uno empieza a entrarle a este tema de la política internacional y de las relaciones internacionales, una de las primeras cosas que te acostumbras a asumir es la racionalidad de los actores. ¿Ok? La guerra, lo decía Clausewitz por ahí en los 1800, la guerra es el comercio político continuado por otros medios. Entonces, inclusive las guerras, las ocupaciones, las anexiones, se ejecutan para ganar un objetivo. O sea, hay una estrategia política que se quiere lograr y que pues el decisor estima que por medidas menos lesivas no las va a poder lograr. Yo creo que si Putin hubiese pensado, mira, yo tengo alguna otra manera de sustituir al gobierno ucraniano efectiva que no implique la invasión, se hubiese ido por ahí. De hecho, lo estuvo intentando, ¿ok? Con la región del Donbass y no le funcionó. Entonces, claro, inclusive ir a la guerra puede ser una decisión racional y perfectamente calculada, que por todo lo que pinta ahora operativamente a Rusia el cálculo le salió muy mal. Tanques quedándose sin gasolina, la planificación previa a la invasión, pues contra resultados ha dejado muchísimo que desear del lado ruso, lo cual también tumba un poco el mito de aquel invencible ejército rojo, ¿no? Vemos equipos que están en muy mal estado de mantenimiento, plan- digamos, el plan operativo muy mal trazado. No quisiera hacer ligereza a esto, pero Rusia está quedando muy mal en lo militar, ¿ok? Lo cual además la sitúa en un contexto de relativa desventaja contra la OTAN, contra Estados Unidos, ¿ok? Que Estados Unidos estamos viendo que pues, la parte operativa de sus travesuras guerreristas, mira, la tecnología le funciona al pelo, ¿no? Pero bueno, vuelvo con el tema de la tensión nuclear. Yo no veo de momento, y espero no estarme equivocando porque eso sí no sobreviviré para enmendarme, pareciera que el potencial de una escalada nuclear en este momento es muy bajo. Precisamente por eso la OTAN le está pasando de todo a Ucrania, menos armas nucleares. O sea, pura tecnología de punta para guerra convencional, ¿no? Armas antitanque, antiaviones, baterías, cualquier cantidad de armas de última generación, pero no nucleares. Aquí habría que pensar, y por eso te decía que lo primero que lo entrenan a uno para acostumbrarse es la racionalidad de los actores. Putin entiende que si lanza la primera bomba nuclear, nadie va a quedar para enterarse quién lanza la última. ¿Ok? A sol de hoy estimamos un arsenal nuclear global que tiene suficiente kilotonaje para destruir el mundo 14 veces. ¿Ok? Entonces, por eso te digo, ¿no? Imaginémonos a Hitler en su búnker, ya todo perdido, ¿habría presionado el botón rojo? Quién sabe, tal vez sí. Un Putin arrinconado en un búnker cuya única opción sea suicidarse, porque si no, digamos, si no es porque perdió la guerra, es porque lo van a decapitar sus propias personas, y esto lo conecto con el tema de las sanciones de Occidente, presionaría el botón rojo. Digo, la posibilidad está ahí, y por eso la importancia, ¿ok? De algunas cositas que han venido pasando en los últimos días que le ofrecen a Rusia salidas honrosas.
¿ok? Sin de alguna manera sacrificar la cara de todo esto. Aquí vamos a ver, ¿qué ha hecho Estados Unidos? ¿Qué ha hecho el Occidente? Han jugado mucho con herramientas financieras. Excluir a Rusia del sistema SWIFT, que entonces ya estos principales bancos rusos que han sido afectados no pueden hacer ni recibir transferencias internacionales. En otras palabras, se aísla a Rusia del mercado internacional para transacciones comerciales y para transacciones personales. ¿Ok? Y además en los bancos más importantes. ¿Qué otras cosas se han hecho? La congelación de activos en divisa del Banco Central ruso. Hemos visto desde el día sábado hasta el lunes, el rublo cayó algo así casi cercano al 200%. La tasa de cambio estaba a 80 rublos por dólar. Ayer, que fue la última vez que la revisé, está algo así como a 242 rublos por dólar. Y todo eso es nada más por la expectativa del impacto de las sanciones financieras del Occidente sobre Rusia. ¿Ok? Sí, son Luego, las más impacto y las que más temor, supongo, Rusia teme, no solamente por las sanciones, no por las repercusiones que éstas tendrían para su gente, para su mismo ejército y para el mundo entero. exactamente. Recordemos que aquí Putin no es sino el director de la orquesta. Putin y la maquinaria bélica rusa depende del generalato, de la casta militar, para poder ejecutar todo esto. ¿Ok? De nada sirve un cacique, perdón, que no tiene indios que mandar, ¿no? Y el problema, la tesis de las sanciones, tal como ha venido siendo explorada en los últimos 10 años, de las sanciones individualizadas o sectorizadas, apuntan a dos cosas. A crear presión sobre los elementos del círculo inmediato de Putin, ¿ok? Para que sean estos entonces quienes de alguna manera o le deserten o le amenacen. Si te das cuenta, tanto Putin como los famosos oligarcas rusos, quienes son los que se han vuelto multimillonarios gracias a la corrupción propia del Kremlin, este, cuyo dinero además vemos invertido en toda Europa y en cantidad de paraísos offshore, ya no pueden tocar eso. Entonces, estos son los hombres y las personas que están cerca de Putin, las que hacen que la guerra se pelee. Oye, y le estás tocando el bolsillo a esta gente. Eso, o sea, es un poco ir sobre la gente de alrededor para que sean ellos quienes de alguna manera obliguen a Putin a detener esto. Y luego también las sanciones más generalizadas, como las del SWIFT. Esto es profundamente inhumano, ¿ok? De hecho, hay mucha discusión sobre la compatibilidad de las sanciones generales con los derechos humanos y con la prohibición de la injerencia en asuntos domésticos. Porque entonces lo que le estás es creando a la población rusa, la que esté a favor de la guerra y la que esté en contra, pues unas dificultades para poder asumir el día a día, adquirir productos, bienes, servicios, una moneda que va en picada, ¿ok? Que cada vez va a comprar menos productos que ya no se van a conseguir. ¿Y cuál es la idea de todo esto? Un poco calentarle el patio a Putin. Y ya vimos que sin sanciones, ¿ok? En una primera protesta en la ciudad de Moscú, 1.600 personas detenidas. Y esas fueron las detenidas protestando contra la guerra. Asumamos estadísticamente que hayan agarrado y detenido a uno de cada 5 protestantes o a uno de cada 3. Tenemos una población que, por lo menos en las grandes capitales rusas, no parece estar de acuerdo con esta guerra. Entonces, añádele a eso, si la narrativa cuaja de estas sanciones son culpa de Putin, la presión interna, ¿ok? Entonces, todo esto es un sistema estructural de desincentivos para que el freno de estas acciones venga desde la propia Rusia. Que un poco calentarle la plaza, como diríamos aquí en México, a Putin, causarle problemas con alguien más para que sea más fácil pues, que cese en su curso de acción. Por otro lado, también, digamos, desde el punto de vista jurídico están ocurriendo unas cosas muy interesantes.
Ucrania demandó a Rusia ante la Corte Internacional de Justicia. No los voy a aburrir con la explicación jurídica, ¿ok? Pero una de las cosas que pide Ucrania en su demanda es que se le indiquen medidas provisionales al efecto de que Rusia detenga la invasión y se repliegue hasta que la Corte pueda conocer el juicio. Creo, y podría estarme equivocando, pero si me estoy equivocando no será por mucho, creo que esta es la vez que la Corte Internacional de Justicia más rápido en su historia ha fijado una audiencia de medidas provisionales. De hecho, la audiencia está convocada para el 7 y 8 de la semana que viene. ¿Cuál es el detalle y cuál me parece a mí la brillantez de esto? ¿No? Le estás proporcionando, Rusia hasta ahora se sigue presentando como un Estado respetuoso del derecho internacional, que lo que quiere es garantizar pues, paz y seguridad en su región. Putin tiene la oportunidad de oro para retirarse de una guerra que o no la puede ganar o le va a costar muchísimo ganar o por lo menos alcanzar sus objetivos. Y le estás ofreciendo una salida dignificada. Inclusive, si la Cancillería rusa quiere actuar con inteligencia, pediría contramedidas provisionales, al efecto de que el gobierno ucraniano cese en sus prácticas genocidas contra los habitantes de la región del Donbass. Entonces, aquí, evidentemente, bueno, si la Corte Internacional de Justicia me ordena retirarme, yo me retiro porque yo soy un Estado que cumple. ¿Ok? Y entonces mueves el frente de batalla a lo jurídico. ¿Por qué? Porque ya te diste cuenta que el cálculo te salió mal. Ojo, otra cosa que hay que decir desde lo militar. Aquí estamos viendo a Rusia sudando la gota gorda, efectúa una muy mala planificación. ¿Ok? Aquí el servicio de inteligencia, la FSB rusa, mira, cero en el examen. ¿Ok? Pero no hay que perder de vista que la parte del ejército de las Fuerzas Armadas rusas que está ahorita operando en Ucrania es una fracción, no es todo el ejército, no es el millón de efectivos del ejército rojo. ¿Ok? No tengo la cifra exacta, pero no es todo el ejército ruso. Por eso también ya habían movido una parte de esto a unos supuestos ejercicios militares con Bielorrusia, que de ahí es donde entonces se abre el frente del norte que busca invadir Kiev desde Bielorrusia. No son tropas bielorrusas, pero Bielorrusia está prestando su territorio para que se lancen operaciones en contra de Ucrania, lo cual, por cierto, también la hace cómplice de la agresión, digamos, en términos jurídicos de lo que entendemos por la agresión, prestar tu territorio para que con conocimiento un tercer estado lance operaciones agresivas en contra de otro, eso también es agresión, por complicidad. Pero bueno, vuelvo al punto anterior. Ucrania se la está poniendo en bandeja de plata a Rusia para que se retire con dignidad, para que no sacrifique entonces completamente su percepción, su proyección de poderío, el mito del invencible ejército rojo que ya se está empezando a resquebrajar. ¿Ok? Y me parece muy interesante, porque además va a ser la primera oportunidad concreta que vamos a tener de medir si Putin es un actor racional o no lo es. ¿Ok? Si está peleando esta guerra, evidentemente hay unos objetivos estratégicos racionales y políticos, etcétera, pero a ver, ¿es el todo o el nada o es una guerra limitada que se persigue para ganar objetivos políticos? Yo creo que esa es la pregunta del millón que conecta mucho entonces con si debemos tener miedo y empezar a construir búnkeres nucleares en el sótano de nuestras casas o no. Claro. ¿Cuál es el siguiente paso? Sí, a mí me encantaría ver, pues, primero si Rusia se presenta o no se presenta a esta audiencia pública de medidas provisionales convocada por la Corte Internacional de Justicia. También tuvimos una respuesta muy rápida por parte de la Corte Europea de Derechos Humanos, básicamente recordándole a Rusia que no puede ni debe atacar objetivos civiles. Hemos visto todas las imágenes, hospitales, iglesias, parvularios, digamos, escuelas de infancia, kinders atacados. Rusia debe al máximo de sus capacidades, independientemente de la legalidad o ilegalidad de la agresión, pues tiene que evitar atacar directamente objetivos civiles. ¿Ok? Y la orden provisional que dictó la Corte Europea de Derechos Humanos es justamente en ese sentido. Hoy también vimos
¿ok? A Lituania, comprometiéndose a referir la situación de Ucrania a la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, para que éste investigue si se están cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y aquí resulta que el hecho de que Rusia no sea parte de la Corte en nada impide que el fiscal pueda investigar y eventualmente someter a juicio a nacionales rusos. Eso sí, tienen que pegarle los ganchos primero, pero eso es un problema para después. Entonces, vemos una respuesta de las instituciones internacionales que le está subiendo la presión a Putin, vemos unas respuestas, unas sanciones por lo visto bastante pesadas y bastante apretadas y bien diseñadas por parte de Europa, por parte de Estados Unidos. Inclusive vemos una China que ni apoya ni no apoya, muy al estilo de la diplomacia china, pero es que típicamente China siempre está más o menos alineado con Rusia en estos temas, ¿no? Pero aquí una China que se ha desmarcado completamente de, de Rusia, con lo cual cada vez le vemos menos aliados a Rusia a nivel internacional. Venezuela, Cuba, Bielorrusia, Eritrea, me parece, una decena de estados que la verdad no tienen mayor peso en la arena internacional. Con lo cual, esto sería un excelente momento para Putin para esperar al lunes. Si la Corte le dicta las medidas provisionales al efecto de que cesen las hostilidades, pues acatar. De repente, replegarse a sus posiciones en Lugansk, en Donetsk, y aprovechar que le están tirando una salida digna. O por el contrario, se la juega el todo por el todo, guerra total, tal cual como Hitler en la Segunda Guerra Mundial, guerra en todos los frentes, y ahí sí yo creo que deberíamos empezar a preocuparnos, ¿no? Por otro lado, y Sí, algo, si me permites un último comentario antes de que sí empecemos a conversar, discúlpame adelante, el los monólogo, que gusten. creo que no puedo dejar de destacar, ostras, el papel de la población civil y de la resistencia ucraniana. Okay. Aquí, digo, no quisiera adelantar mayor juicio porque desconozco la realidad. Entiendo que al principio se empezaron a unir lo que conocemos en derecho de guerra como milicias voluntarias. O sea, gente que se presentó, mira, yo no sé nada de esto, pero yo quiero ayudar aquí a repeler al agresor. O sea, el sentimiento de cohesión, de unidad nacional y la narrativa que se está tejiendo alrededor de la resistencia ucraniana, pues ha sido una bandera bajo la cual el occidente y el mundo entero, pues, se ha puesto debajo de esta bandera, ¿no? Cosa que no ocurría, lamentablemente no ocurre cuando Israel ataca a Palestina o cualesquiera de estos conflictos que ocurren fuera de Europa y del norte global. Pero aquí, y de verdad es encomiable, pues el celo y el amor por su país que exhibe esta gente. Por otro lado, también hay algunos alegatos de reclutamiento forzoso y de conscripción forzosa de cualquier hombre en edad militar. ¿Okay? Digo, en estos tiempos, o sea, yo te podría decir desde lo legal, esto es una aberración, ¿no? No puedes obligar a enlistarse y menos a funciones de combate a una persona que no desea hacerlo. Pero como creo que era Cicerón que decía, ¿no? Las leyes callan en el medio de las armas. Y desde lo político y desde lo humano, ostras, sí es criticable si se está obligando a esta gente a participar, pero creo que es un poco un gris ético, ¿no? Pero sin duda alguna, fíjate que el mismo tema de que se hayan unido las poblaciones civiles, que, pues mira, eso es como que si yo fuese ucraniano, llegase ahorita, yo soy un humilde profesor de Derecho Internacional y un litigante. Me ponen un fusil en la mano y tira para allá, ¿ok? A ver, o sea, es una imagen muy poderosa. De hecho, hoy estaba viendo, creo que esto fue el mismo 25 o el 26, hubo un episodio que suscitó muchísimo la atención de la comunidad internacional. 13 o 15 soldados ucranianos que estaban defendiendo una posición isleña, la isla de la Serpiente, en Ucrania. Se les acerca un destructor ruso y por radio les dice, miren, ríndense y entreguen la plaza, no nos obliguen a matarnos.
Y los tipos, los ucranianos en un lenguaje muy colorido, pues les sugirieron qué podían ir a hacer con ellos mismos. Y le quedó grabada el intercambio de radio y bueno, y eso ha rodado por todo el planeta. Que claro, uno se ríe un poquito, pero conjuga unos elementos de heroísmo, de valentía, de mira, yo me dejo matar, pero no te entrego esto. O sea, sobre mi cadáver te entrego la plaza. Y lo último que habíamos sabido era que, pues, que el destructor ruso había abierto fuego sobre la base. Hoy resulta que aparentemente los encontraron vivos. Entonces, uy, calentito en el corazón de toda la comunidad internacional. Pero fíjate entonces la dimensión emocional que está teniendo esto. El hecho de que este colectivo de hackers de Anonymous hackeó televisoras rusas y qué es lo que están proyectando? Las imágenes del frente de batalla para desmoralizar a la población rusa. Entonces, aquí absolutamente todo le está jugando en contra a Putin. Esta respuesta de las instituciones internacionales y sobre todo de Naciones Unidas, los tribunales internacionales, pues parecerían estarle permitiendo una salida dignificada. No me atrevo a decirte ni a augurar que sí va a tomar esa salida digna que se le está ofreciendo, pero ahí es donde vamos a medir precisamente la racionalidad y el aguante, ¿no? Porque con todas estas medidas económicas y estas sanciones que se están imponiendo, pues mientras más va pasando el tiempo, más insostenible se hace seguir bajo esa misma modalidad. El rublo se va a seguir depreciando, cada vez habrá más hambre, más escasez de productos y servicios en Rusia. A ver, ahorita toda Europa le ha cerrado el espacio aéreo, o toda la Unión Europea por lo menos le ha cerrado el espacio aéreo a Rusia. Entonces, si hay algo rescatable, no quisiera decir bonito, pero rescatable de esto es ver cómo la comunidad internacional se está uniendo y está tomando medidas inteligentes, en su mayoría, ¿ok? Para enfrentar la agresión sin necesariamente subirle los costes militares a Putin a una dimensión existencial. Pero el problema, a ver, igual que un animal salvaje, ¿no? Cuando más peligroso se pone es cuando lo arrinconas. También en este contexto vemos, y creo que ya con esto puedo cerrar pues, este paneo de la situación tal como yo la veo. Eh, Putin le ofrece negociaciones a Zelensky, Zelensky las acepta, pero dice, no voy a ir yo, te voy a mandar a un agente, porque además ocurre en Ucrania. El régimen ucraniano es célebre por sus añagazas, por sus tretas para capturar periodistas, personas. O sea, una vez simularon, hace no mucho, de hecho, simularon, me parece que fue una amenaza de bomba en un avión para obligar a un avión a aterrizar para poder arrestar a un periodista crítico al gobierno de Lukashenko. ¿Eh? Y lo hicieron delante de todo el mundo y no movieron una pestaña. Entonces, Zelensky tampoco es caído de la mata y creo que no se va a aventar voluntariamente a las fauces del lobo. Entiendo que no salió mayor cosa de esta primera ronda de negociaciones. Me fastidió un poco hoy en radio a un analista diciendo que Putin obligó a Zelensky a negociar. A mí no me queda completamente claro que ese sea el orden de quién está obligando a quién a negociar, ¿no? Yo creo que en la planificación rusa esto iba a ser una operación de 4 o 5 días y mira, pan comido, como dicen en mi tierra, ¿no? Pero por lo que estamos viendo, a Rusia le está resultando invadir Ucrania pues más difícil que matar a un burro a pellizcos. Entonces eso de que Putin está obligando a Zelensky a negociar, no me queda claro. Porque además ahorita, o sea, Zelensky es el estandarte del buen liderazgo, del heroísmo, de los valores. O sea, claro, todo este tema de propaganda que se ha venido construyendo alrededor de la figura de Zelensky, en buena parte bien merecido, ¿no? El señor ha demostrado estar a la altura de las circunstancias. O sea, por ahí le ofrecieron evacuación y el tipo, delante de todo el mundo, dijo, a ver, nuestros socios estadounidenses, europeos, me han ofrecido evacuarme. Y yo les digo, ¿saben qué? Aquí lo que necesitamos son municiones, no evacuaciones. Entonces, de estas primeras rondas de negociación, aparentemente no salió mayor cosa, sino la promesa de tener una segunda ronda, pero mientras siguen las hostilidades.
Ojo, de nuevo, ha sido muy, muy heroica la resistencia ucraniana y muy mala la planificación rusa de la invasión. Pero esos errores se van corrigiendo sobre la marcha. La posibilidad de aguante de Ucrania sin intervención de algún otro país en el conflicto, pues va a ser una función de decrecimiento mientras más va pasando el tiempo. Por eso creo también y es parte de lo importante de la guerra mediática o del teatro mediático de esta guerra que estamos viendo, no ha dejado de sorprendernos la cantidad de bajas que ha habido en el ejército ruso, la cantidad de tanques que han capturado. Ahorita todo este mito aparentemente hay un aviador militar ucraniano, que lo están llamando el fantasma de Kiev. Tipo me parece que a hoy llevaba 6 u 8 bajas confirmadas. Y a ver, estamos hablando combate aéreo, ¿no? A lo Top Gun, ¿no? O el Barón Rojo por allá en las guerras mundiales. O sea, no es cualquier cosa. Y además el tipo aparentemente está volando una reliquia que está súper vieja. Y mira, le está sacando tarea a la aviación rusa. Entonces, estos mitos son fundamentales que para aumentar la percepción de que Rusia o no va a poder ganar esta guerra o que le va a costar sangre, sudor y lágrimas hacerlo. ¿Por qué? Porque si incides en la población rusa, incides en la casta militar rusa, en los tomadores de decisiones, en los oligarcas, precisamente para aquellos que tienen la oreja de Putin, para decirle, no, mira, ¿sabes qué? Agarra tus petatas y vámonos. Entonces, hasta aquí mi reporte. Digo, esto es lo que yo veo, ¿no? Ahora me encantaría escucharte a ti, Fátima, que ya lo podamos hacer un poquito más conversadito. No, pues, mira, ¿quién mejor para que nos dé un buen contexto sobre lo que está pasando que tú? Y bueno, yo más que nada me parece muy interesante lo que comentas sobre la población civil ucraniana. A mí me, creo que la situación dejó de ser tan ajena para mí en el momento en que vi la reacción en que todos los civiles reaccionaban, en cómo, pues tristemente se compartían estas imágenes, videos sobre la situación que están enfrentando allá las personas, que si bien el jueves yo todavía me preguntaba, ¿inició la guerra verdaderamente? Creo que para las personas que están allá y sufriendo todas las consecuencias de primera mano, totalmente es una guerra, totalmente es un conflicto que, bueno, ya nos ha dado tantas bajas y que creo que todos esperamos a que termine. Sí, que termine de la manera más rápida y menos dolorosa posible. Fíjate, si me permites una reflexión muy rápida, ¿no? Yo soy profesor de Derecho Internacional y naturalmente pasan estas cosas. Rusia le pinta la cara a la comunidad internacional, a la prohibición de agresión, a esta idea de un orden internacional construido sobre la base de reglas. Perdóname. Y no, uno queda payaso, básicamente. Porque bueno, años estudiando esto, años enseñándolo, años practicándolo, y viene Rusia y se lo salta así y de alguna manera socava el orden internacional, así como lo socava el Occidente cada vez que hace alguna de sus ilegalidades, ¿no? Pero al mismo tiempo también estoy viendo una increíble fortaleza y una respuesta coordinada y eficiente jurídica, política, económica, que de alguna manera me muestra de qué está hecho este ideal de un orden internacional construido sobre reglas. Que cómo alrededor de esas reglas entonces tratamos de gestionar las diferencias. Y bueno, evidentemente siempre va a haber un déspota, siempre va a haber un tirano. ¿Ok? A veces el tirano y el déspota pues está de nuestro lado de la cortina de hierro, a veces está del otro lado. Pero entender que el derecho internacional, si bien no puede frenarlo, si bien no puede evitarlo, sí puede subirle los costes infinitamente. ¿Ok? Y me queda muy claro que cuando esto pase, pues mira, lo primero será atender a la reconstrucción de Ucrania, pero también a repensar nuestro sistema jurídico y nuestro sistema político. O sea, la gran promesa después de la Segunda Guerra Mundial fue nunca más una guerra de esas dimensiones, con ese costo humano. Y yo creo
tal vez todavía no hayamos incumplido esa promesa, pero esto nos muestra lo peligrosamente cerca que estamos. Entonces, hay que volver a sentarnos a la mesa de dibujo, hay que echarle coco a esto, pues, y ver cómo reconstruimos más y mejor si no podemos evitar que los tiranos y los déspotas y los iliberales hagan estas cosas, pues mira, cómo se la ponemos más difícil de aquí en adelante. Y a mí me gustaría pensar que buena parte del futuro del multilateralismo político, de las instituciones políticas y jurídicas internacionales, pues la suerte de estas instituciones en alguna medida estará atada a lo que ocurra aquí, para bien o para mal. Sí, claro. Bueno, creo que después de escuchar esto, es importante abrir un espacio para si alguien que nos está viendo tiene alguna pregunta, alguna duda o algo que haya visto, porque, bueno, realmente la información que circula actualmente en las redes, tanto mucha es cierta como la mayoría puede ser fake news. Entonces, creo que es importante aclarar las dudas que nos surjan a todos nosotros para pues no caer en la desinformación. Y bueno, me mencionabas hace rato un poco sobre la propaganda política, que creo que me parece uno de los puntos que más juegan clave en este conflicto, porque bueno, yo recuerdo que de pequeña tenía cierta admiración hacia Putin y bueno, yo lo veía como un gran líder y creo que ha ido formando ese perfil para una situación como esta, ¿no? Es todo lo que un líder hace desde un inicio, ir formando un perfil para comenzar a tener seguidores, porque sin ellos no podríamos haber llegado a lo que estamos viviendo ahorita. Sí, ahí solo una breve acotación. A ver, yo también me reí de la foto de Putin cabalgando un oso o dije, wow, o sea, porque hay toda una proyección, una construcción de la imagen que Putin le partió la espalda de un rodillazo a un maestro judoka y o sea, uno todavía está coqueteando en la parte de atrás del cerebro con que esta clase de cosas son impresionantes, que dan impresión de un líder fuerte. Hoy en día nos estamos dando cuenta de el tipo que lo ponen cabalgando un oso, el tipo que le rompe la espalda a maestros yudokas, ¿ok? Es un tirano, es un déspota, es un iliberal y es un agresor. Entonces también, como lo dices tú, ¿no? Entender que nosotros somos al mismo tiempo objetos y sujetos de estas matrices mediáticas y tratar de ser un poquito más críticos en la manera en que consumimos y abordamos la información. Ahorita, por ejemplo, hablabas del tema de verificar la información, ¿no? Cualquier cantidad de fotos que han estado circulando son en realidad de la operación militar de hace año y medio de Israel en contra de Palestina o de conflictos anteriores. Entonces, las herramientas de verificación de la veracidad de la información y la posibilidad en el medio de este torbellino, de este maremoto de información, tener el rigor y la disciplina de verificar, de tener continencia a la hora de hacernos eco de estas informaciones, creo que es una cualidad indispensable, porque nos guste o no, somos parte de ese tablero de enfrentamiento que existe con independencia de todas las guerras, pero que ahora con este conflicto se está acrecentando todavía más. Inclusive, por ejemplo, entender que lo que se está haciendo con Zelensky también es propaganda, ¿ok? Y tratar de ser un poco críticos a la hora de consumir esa propaganda. Dato curioso, fíjate que Zelensky se dice que era estandopero, que era comediante. O sea, un poco para hacer todavía más meritorio pues, el papel que está asumiendo en este momento como líder de Ucrania. Pero ven acá, el hombre tiene un título de abogado bajo el brazo, o sea, tiene una cantidad de estudios, no es un paracaidista que llegó a la política ucraniana. Entonces, ¿cómo nosotros mismos, digamos, de este lado de la contienda, pues nos estamos comiendo completamente el cuento que nos quieren fabricar para hacer todavía más gloriosa la gesta ucraniana?
Entonces, y eso en lo que termina cayendo es que cuando lo hacen los nuestros, ah, es ilegal pero es legítimo, como pasó con la intervención en Kosovo en el 98, que era igual de ilegal que es la intervención rusa en Crimea hoy en día, pero cuando lo hacen del otro lado de la cortina de hierro, no, esto es repugnante, debe ser condenado. No, las cosas hay que condenarlas de lado y lado. Y luego también este resurgimiento, que horrible, la gente no deja dormir al pobre Samuel Huntington en paz, con el choque de las civilizaciones, el occidente contra el oriente. Y me has escuchado hablar del occidente varias veces, ¿ok? Porque son matrices que, o por lo menos estas de oriente, occidente, y esto es mucho la lógica del choque de las civilizaciones, tal como lo planteó Huntington, que resultó ser una estafa, no una estafa, pues, pero una aventura muy licenciosa en política civilizacional, que es una forma muy legítima de estudiar relaciones internacionales, pero no como la estaba planteando Huntington, porque además lo estaba poniendo sobre la base de la religión, por Dios. O sea, ni que estuviéramos en las cruzadas. Y ver cómo cuando surgieron, por ejemplo, los enfrentamientos con el Estado Islámico, volvió a resurgir ese tono religioso de la discusión del ellos y el nosotros, y hoy en día estamos volviendo a hablar del occidente, como todo lo que hay de la cortina de hierro para acá, y el oriente, el comunismo, el colectivismo. Ya, vamos a inventarnos nuevas narrativas por lo menos. No nos dejemos secuestrar por las narrativas viejas. Y eso pasa, creo yo, y opino muy modestamente, por la conciencia y por el consumo crítico de información. Y por espacios como este, en los que por lo menos intentamos pues, dar algunos elementos de análisis para no dejarnos engañar. O bueno, quién sabe, de repente yo soy el más engañado de todos. ¿Okay? Y peor porque es darle una hojilla a alguien, digamos, a alguien que tenga algunos modestos talentos como los puedo tener yo para analizar estas cosas, pero es engañado por un montón de propaganda. Entonces, pues el ejercicio crítico es para todos. Y bueno, ¿qué es ya para comenzar un poco a cerrar el tema? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que se espera? ¿Más mesas de diálogo? ¿Más sanciones? ¿Más intervenciones armadas? ¿Qué es lo que se espera en los próximos días? Mira, hay varias cosas que se están moviendo que yo creo que son dignas de atención, ¿no? Lo que está pasando con la Corte Internacional de Justicia, como te lo significaba antes, creo que va a ser o sea, es la mejor salida digna que puede tener Putin. La menos sangrienta, incluso la que tal vez le permita hasta un mínimo de impunidad, ¿no? Un poco, porque, de nuevo, cuando se plantean estos escenarios siempre hay que pensar en las salidas, ¿ok? Rusia no se va a rendir incondicionalmente al escrutinio y a las sanciones y al juzgamiento de las instituciones internacionales, ¿no? Nadie se va a notar a perdedor voluntariamente. Entonces, aquí hay muchas cosas que se están moviendo tras bambalinas para hacerle justamente atractivo a Putin, pues mira, retirarse, replegarse y dejar a Ucrania en paz y retomar entonces la vía política. Hoy, por ejemplo, digo, esto es casi anecdótico, resultó afectada la embajada de Eslovenia en Kiev por efecto de unos bombardeos rusos. Yo estaba haciendo chistes con unos amigos. Bueno, mira, ahí hubo un ataque contra un miembro de la OTAN. ¿Ok? Y además, todavía más grave porque es la violación de una sede consular. O sea, con lo cual tenemos varios niveles de ilegalidad aquí. Y la OTAN, básicamente, o sea, amordazando a Eslovenia, cállate y no vayas a decir nada. La OTAN no se quiere meter en esto, o por lo menos no militarmente. Lo cual yo auguro, o sea, o eso me da un mínimo de paz de que hay cabezas frías que están tratando de evitar la nuclearización de este conflicto. ¿Ok? Pues yo creo que, nada, habrá que seguir viendo los avances y retrocesos, tanto de los rusos como de los ucranianos. Por ahí se hablaba mucho hoy de una columna de tanques y acorazados de casi 60 kilómetros de largo, ¿ok? Pues dirigida en flechita hacia Kiev. Este, ¿Qué tan cierto sea esto?
Lo desconozco, o sea, por quienes estaban haciéndose eco de la información, me gustaría pensar que sí, pero que te lo pueda ver en una fuente confiable, no lo puedo dar por cierto. Al mismo tiempo estamos viendo muchos videos de tanques rusos que se quedan accidentados o sin gasolina a mitad de camino. Por ahí había un video buenísimo. Un señor va en su carro y pasa al lado de un tanque ruso que evidentemente se ha quedado detenido y les dice algo así como que, ah, ¿qué pasó? Se quedaron accidentados, necesitan que los revuelque de vuelta, que los remolque de vuelta a Moscú. Entonces, digo, creo que lo que sí, porque estos son funciones directas de cómo es el planteamiento de fuerzas y la equivalencia de fuerzas, aquí el tiempo le juega en contra principalmente a Ucrania, porque su capacidad de resistir, por mucho apoyo tecnológico o armamentístico que pueda tener por parte de la OTAN, los ucranianos son menos, hay un montón de milicianos, de voluntarios, entonces el tiempo le juega en contra a Ucrania. Por eso creo que cada vez más vamos a empezar a ver más bulla con este mito heroico propagandístico de la resistencia ucraniana. Se están haciendo cualquier cantidad de llamamientos a personas o sea, si yo me quiero ir ahorita a Ucrania a combatir y a defender al occidente, me reciben, me dan, ¿sabes? Un abrigo y una Kalashnikov, ¿ok? También, por ejemplo, el potencial involucramiento de compañías privadas de seguridad militar, mercenarios, ¿ok? Que sabemos que son un problema prevalente en esta clase de situaciones, que además se distinguen por ser fundamentalmente muy sanguinarios y poco respetuosos de la ley. O sea, estamos hablando de un montón de armas de alto calibre que traen criminales de guerra pegadas a los gatillos, ¿no? O ex marines, ex boinas verdes, que por alguna razón ya no están en servicio activo, ¿no? Y no es precisamente porque se hayan portado bien. Ahorita no me atrevo, Fátima, a hacerte mayor pronóstico de qué pueda pasar. Te puedo decir de qué deberíamos estar pendientes. Por ahí ha habido algunos encontronazos en el Bósforo. Turquía está planteándose muy seriamente, en aplicación de la Convención de Montreux, cerrarle el paso por el Bósforo a Rusia, que entonces contribuye al estrangulamiento económico y en este caso militar de Rusia. Este, el tema de las sanciones, pues mira, ahora hay que dejar que operen, ¿no? Y darle unos días, porque son sanciones muy fuertes y muy estrictas a nivel económico, y el potencial de impacto, tanto sobre la casta política, como sobre la población civil, yo creo que va a ser muy fuerte, ¿ok? Y son medidas, sobre todo las segundas, que si se mantienen por mucho tiempo, ostras, podrían terminar significando la muerte por miles, sobre todo de personas que están bajo la línea de la pobreza en Rusia, que no son pocas. ¿Ok? Porque las arcas del Estado llegan hasta un punto y si no tienes acceso a mercados internacionales, también, bueno, tenemos la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que eso en lo jurídico fue fascinante. Consejo de Seguridad, Rusia en el Consejo vetó una resolución en su contra y se aplicó un procedimiento que desde 1982 no se había aplicado para que la Asamblea pueda temporalmente asumir los poderes del Consejo de Seguridad. Por el proyecto de resolución como viene, lo único así como muy fuerte es que se determina que la conducta rusa constituye agresión, ¿no? Y claro, eso le abre pie a una cantidad de consecuencias jurídicas que ya serán para después del conflicto, pero que entonces le hacen mucho más difícil a Rusia mantener este argumento de, no, es que yo estoy entrando aquí ¿cómo se llama? Para proteger nacionales ucranianos, para evitar un genocidio. Mira, aquí evidentemente ya no es solo la guerra convencional que se pelea en los teatros de operaciones, tenemos teatros mediáticos, informativos, comunicacionales, teatros económicos y financieros, ¿ok? Y lo curioso es que en este momento en ninguno de ellos Rusia está prevaleciendo. ¿Ok? El tiempo, como te decía, le juega en contra a Ucrania, pero tampoco le ayuda a Rusia, porque le va a empezar, cada vez se le va a hacer más y más costoso mantener.
sea, mantener un ejército en marcha y en un país extraño, eso cuesta mucho dinero, ¿ok? Sin acceso a mercados internacionales, sin capacidad de convertir el rublo a otras divisas o inclusive de echar mano de sus propias reservas en otras divisas, pues mira, un poco, o se le acaba la pila a Rusia o se le acaba la vida a Ucrania, ¿no? Y Sí, lo que habrá claro. que ver es qué ocurre primero. Sí, estamos frente a cómo actúa la comunidad internacional ante un posible enfrentamiento armado en pleno 2022. Entonces, es interesante ver cuáles son las reacciones que gobiernos, que identidades políticas, privadas están tomando y qué consecuencias está trayendo esto y qué tan difícil va a poder ser en un futuro que se vuelva a presentar o qué tan fácil que se vuelva a presentar una situación como esta. Y creo que en momentos como esto es bien importante que no solo los líderes mundiales empiecen a tener un pensamiento crítico, sino que todos nosotros. Entonces, ¿qué nos recomiendas tú? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros de este lado como ciudadanos en un conflicto así, en una situación así? ¿Qué papel jugamos o qué papel podemos jugar? Mira, yo creo que lo primero, Fátima, y lo que te comentaba hace poco, ¿no? Tenemos el deber de ser críticos y de ser muy racionales con la información que consumimos. O sea, aquí, y a ver, y yo podría agarrar y lanzarme un discurso ideologizado de la defensa de Occidente y la prevalencia de los valores republicanos y liberales, en contra del autoritarismo y de la barbarie y del caos, ¿ok? Y empezar a conjugar una cantidad de elementos emocionales que probablemente podrían resultar persuasivos, ¿ok? Habida cuenta de dónde estamos, de qué lado del mundo estamos, quiénes son principalmente nuestro auditorio en este momento. Pero también hay muchas narrativas rusas que entonces es, bueno, lo que te decía hace un rato, ¿no? ¿Por qué cuando Estados Unidos alega legítima defensa preventiva, ¿ok? E invade Irak, invade Afganistán, ataca Yemen, ataca, ¿dónde más? Pakistán, todos los teatros de operaciones abiertos que tenía Estados Unidos hasta hace muy poco. Entonces, ¿por qué cuando lo hacen los gringos sí y los rusos no? ¿No son acaso los rusos las víctimas, los que después de la disolución de la Unión Soviética tuvieron que reconstruir su vida desde las cenizas? ¿Acaso esa gente no tiene derecho a la dignidad? Fíjate qué fácil es construir narrativas que apelen a lo emocional desde cualquiera de los dos lados, ¿ok? Y sobre todo en función de las propias simpatías políticas que pueda tener cada quien o ideológicas. Entonces, creo que tenemos en primer término y el más importante el deber de ser muy críticos con la información que consumimos. Inclusive cuestionarnos a nosotros mismos en lo que creemos, ¿ok? Por otro lado, creo que lo bueno y lo malo de esta revolución de la información que ha habido es que tenemos más información de la que somos capaces de digerir, ¿ok? Y esto nos ha llevado entonces a preferir los 140 caracteres, el titular atractivo, y nos hemos vuelto poco metódicos, y aquí me incluyo, ¿no? O sea, yo me la paso todo el santo día metido en Twitter, ¿ok? ¿Por qué? Porque además es una forma muy práctica de estar enterada de lo que va ocurriendo. Pero entonces, todo lo que yo leo en Twitter es necesariamente cierto. Las personas a quienes yo considero fuentes confiables son confiables. No se podrían estar equivocando a su vez ellas, ¿ok? Entonces, en la medida en que nosotros podamos ser conscientes y ser rigurosos en la información que consumimos y verificar la información, ir un poco más allá de lo aparente, ver incluso de dónde viene la información, entonces podremos aprovechar mejor esta revolución de la tecnología, esta revolución de la información y a su vez convertirnos, dejar de ser pueblo. A mí me choca mucho ese término. El pueblo es una masa amorfa a la que se arrea a donde el líder de turno quiera. Prefiero ciudadanía. La idea del ciudadano parte o más bien requiere la participación de un ser consciente en los asuntos públicos. Si sabemos más y sabemos mejor, exigiremos más y exigiremos mejor. Elegiremos mejores gobernantes. Que el día de mañana
tendrán la altura moral y la altura política y en todas las dimensiones para ponerle parado a estas cosas y reformar cuando haya que reformar. Por eso sigo creyendo que la democracia, a pesar de todos los problemas que tiene, es el menos malo, ¿no? Ojo, e incluso con esto, también tenemos que meterle ojo a nuestras democracias, porque se han vuelto democracias clientes, democracias cómodas. Donde a mí, y yo soy venezolano, ¿no? A mí me hierve la sangre cada vez que escucho a alguien decir, no, yo soy apolítico. Y lo que me provoca responderle es, los únicos que se pueden dar el lujo de ser apolíticos son los cadáveres. ¿Ok? Porque participen o no, te va a afectar. Entonces no eres apolítico. Esa, inclusive en las democracias del norte global, que la gente se siente tan cómoda como para desentenderse de la política. Digo, no todo el mundo tiene que ser un animal politizado 24/7 como lo soy yo, que además ahora me preocupo por dos países. Por el mío, o sea, por Venezuela y por México, ¿no? Porque lo que está allá me duele porque es mi terruño, allá está mi familia, ¿ok? Y lo que pasa aquí me afecta a mí directamente. Además, yo soy abogado, imagínate. O sea, yo necesito estar pendiente de qué se dice en las mañaneras, de todo esto, y creo que en la medida de las posibilidades, todos desde nuestros espacios, tenemos que cuestionar al poder. No por el puro gusto de cuestionarlo, sino buscando mejora siempre. Y creo que ese sería mi consejo y creo que es tan aplicable pues a lo que pasa en nuestra inmediata vecindad como a lo que pasa a nivel nacional y definitivamente a lo que pasa a nivel global. No, no dejarnos secuestrar por la comodidad. Sí, claro. Qué importante es no caer en la desinformación y ser conscientemente críticos todo el tiempo, porque tal vez muchas veces intentamos serlo y por alguna u otra razón caemos en lo que la propaganda quiere que creamos. Y bueno, acá en México, no sé si ya te ha tocado escucharlo, hay una frase muy común que la verdad yo estoy totalmente en desacuerdo y como dices, me hierve la sangre cada que la escucho, es que ni de política ni de religión se habla sobre la mesa. Bueno, cada quien tendrá su opinión sobre religión, pero realmente creo que la política, como tú dices, influye directamente en cada uno de nosotros y si no es un tema que tenemos bien presente en nuestro día a día, estamos aislados del mundo completamente, no vamos a saber ni qué es lo que pasa, ni por qué, ni cómo favorecernos ante lo que pasa. Sí, mira, Teníamos, cuéntame, cuéntame. disculpa, antes de continuar, te comento que nos habían hecho una pregunta para no dejarla de lado, te la comento de una vez. Nos preguntan que cuáles son los medios de comunicación más fiables para dar seguimiento a este conflicto. Fíjense, aquí me ponen en el aprieto, ¿no? Yo por lo general trato de balancear, ¿ok? Tengo mi medio de información grande preferido es Al Jazeera, ¿ok? ¿Por qué? Porque la mayor parte de las noticias que consumimos sobre lo que ocurre en Occidente, Al Jazeera, que también hay que saber de dónde viene el dinero que paga por Al Jazeera, eso también es importante a la hora de aproximarse a estos fenómenos, ¿no? Pero Al Jazeera normalmente no tiene caballo en la carrera cuando son cosas de este lado, ¿ok? Por ejemplo, siempre balancear, por ejemplo, la BBC contra CNN o Fox contra CNN. Fox no leo, no tengo estómago, no aguanto. Fox me parece que eso no es periodismo, sino propagandismo, ¿ok? Pero hasta Fox me toca leer de vez en cuando. La BBC, Al Jazeera, CNN suelen ser bastante serios con su periodismo, sobre todo como método. Aquí creo que es importante distinguir entre el método periodístico y la línea editorial. El método nos habla del rigor, ¿no? CNN, Al Jazeera, la BBC nunca van a reportar algo que no hayan verificado de manera independiente. ¿Ok? Y es un rigor que hay que aplaudirlo. Ahora, la línea editorial es otra cosa completamente distinta. Cuando uno ve, por ejemplo, noticias de los Estados Unidos, a través de CNN, uno tiene que estar claro que la noticia viene con un tinte más bien hacia lo social, hacia el espectro demócrata de la balanza estadounidense y desfavoreciendo al republicano.
Entonces, por un lado, lo que sí siempre debemos tratar de tener claro es el rigor periodístico de aquellas fuentes de donde consumimos nuestras noticias. Que aquí las cadenas grandes evidentemente tienen una ventaja que es que pueden pagar el rigor, en el sentido de puedes tener verificadores independientes, tienes grandes periodistas de investigación. Luego también, y cada vez lo vamos viendo más, surgen pequeños colectivos de periodistas, por ejemplo, los que destaparon el tema de los Panama Papers. ¿Ok? Aquí en México, por ejemplo, Mexicanos contra la Corrupción, digo, saliendo del tema. Y ojo, y con todo y eso, a veces tienen sus pelones, ¿ok? O confían en la fiabilidad de la información de alguien más. Entonces, nadie está exento del error aquí. Pero, por lo general, hay ciertas de las grandes cadenas noticiosas que tienen mucho rigor periodístico y creo que son un buen primer punto de contacto. A ver, si yo veo la misma noticia reportada en Fox y en CNN, lo más probable es que el hecho sea cierto. El problema y otro fenómeno, y me gustaría aprovechar para prevenir contra eso, el periodismo cada vez más va degradando hacia la opinión. ¿Ok? Las cadenas noticiosas cada vez, y ojo, las pequeñas, las medianas, las grandes, cada vez informan menos sobre los hechos y lo que hacen es editorializar y opinar sobre los hechos. ¿Ok? Eso también es parte del rigor periodístico, pero también es un signo de los tiempos, ¿ok? Que vivimos. Con lo cual, claro, antes era más sencillo. Me decían el qué, el quién, el cuándo, el cómo y el por qué. Y bueno, yo veré qué hago con esa información. Hoy en día, cubriendo al qué, al cómo, al quién, cuándo y por qué, viene la opinión de alguien más. Entonces, en la medida en que podamos entrarle a eso y sacar o hacer de lado, no necesariamente descartar, porque también está bueno informarse de las opiniones en todos los lados. Pero es que eso no es información, eso es opinión. ¿Ok? Entonces, así bote pronto, yo les diría, bueno, Amnistía Internacional, o, por ejemplo, con este tema de Rusia, está haciendo una cobertura muy, muy rígida, perdón, muy rigurosa, sobre todo de presuntos crímenes de guerra que se podrían estar cometiendo. Y bueno, claro, de nuevo, mucho rigor, hay que ver la línea editorial, ¿no? O sea, a ver, si yo voy a leer una noticia sobre, yo qué sé, el medio ambiente y me voy a Greenpeace, ¿ok? Evidentemente ahí va a haber una tónica que va a incidir sobre la presentación de la información. Además, sabemos que, por ejemplo, Greenpeace es una organización muy militante, a cuyos miembros, en lo general, no les molesta que se los lleven presos por estar haciendo cosas ilegales. Pero, digo, o sea, si voy a leer a Greenpeace, tengo que estar claro de, puede que no haya mucho rigor y puede que la línea editorial esté pesada. Pero entonces lo balanceo, por ejemplo, con el comunicado de la petrolera que causó el derrame. Entonces, probable, y nos vamos acercando a lo más, a mí me choca hablar de la verdad, ¿no? Pero nos vamos acercando al hecho objetivo, un poco arrimándonos de lado y lado. Pero bueno, aquí lo que les decía, bote pronto, mi favorito para estas cosas casi siempre es Al Jazeera, cuando son temas que no involucran intereses pues, del Estado Saudí, de estos grandes grupos de poder del Medio Oriente, y son, la verdad es que sí son muy rigurosos. Bloomberg para noticias financieras, que ahorita hay que estar pendiente, también suele ser muy bueno. BBC, CNN. Yo creo que eso puede ser un buen punto de partida. De ahí en fuera, lean de todo. Es más, lean RT, Russia Television, que los acaban de sancionar también, pero luego lo de siempre, rigor y línea editorial. ¿Ok? Y la regla de oro, tratar de verificar de manera independiente. Y ahí, por supuesto, nos pueden estar mintiendo colectivamente, o sea, se ponen todos de acuerdo para engañarnos. Pero mira, ya por lo menos no descansa en uno el que lo haya engañado, uno fue diligente procurando esa información. Sí, al menos tratamos de ser lo más críticos posibles y no irnos con lo que quieren que pensemos. Exactamente. Además, no hay nada más peligroso que una persona que puede pensar por sí misma.
Total. Sí, pues qué, qué interesante saber, bueno, desde el contexto de años atrás de lo que ha estado aconteciendo, qué fue lo que detonó realmente o teóricamente ese conflicto armado y ver todas las reacciones que ha tenido la comunidad internacional, los civiles y todos los estudiados en este tema, creo que es, bueno, como ya hicimos mucho hincapié en esto, pero creo que es súper importante seguirlo diciendo, que nosotros formemos nuestra propia opinión y no nos dejemos simplemente, en el peor de los casos, no estar informados para nada, pero tener nuestro granito de arena con tratar de informarnos y informar a quienes nos rodean para, en cualquier momento ya lo vimos, puede suceder algo como esto y no somos ajenos a que ocurra con nuestros países, lamentablemente. Entonces, es una situación mundial que nos incluye a todos y que no tenemos que dejar de lado. Sí, mira, y de repente no nos sube el precio de la tortilla, pero sí nos va a subir el del gas. Exactamente, ya podemos ver como todos esos impactos. Por ahora lo que más nos preocupa es el aumento de los combustibles, que es el más pronto que hemos visto. Sí. Fíjate, Fátima, si me lo permites y como reflexión de cierre, o más bien, no sé si ya estemos por irnos, pero a modo de despedida, no se los puedo firmar porque recuerden que alguien que hace una predicción es el que pasa la mitad de su vida diciendo lo que va a pasar y la otra mitad explicando por qué no pasó. Todavía no parece probable que tengamos que empezar a preocuparnos por conseguir búnkers antirradiación nuclear. ¿Ok? Eso naturalmente puede cambiar en un momento, pero por tal como están las cosas planteadas ahorita, parecería haber la suficiente inteligencia y racionalidad como para evitar o que esto se convierta efectivamente en una tercera guerra mundial o que se nuclearice el conflicto. ¿Ok? Hay que saludar la contención hasta de Putin, digo, hasta que se demuestre lo contrario. ¿No? Habrá que presumir que es un actor racional y que entiende, por ejemplo, que la amenaza de poner en alerta operativa sus sistemas de respuesta nuclear es tal vez lo que en póker llamaríamos un bluff, pero tampoco hay que olvidar que puede no serlo. ¿Ok? Y en función de eso, me parece que la respuesta de la Unión Europea, de los Estados Unidos, de la OTAN, pues ha sido bastante astuta. Pero de momento, todo parecería indicar que vamos a seguir viendo un conflicto contenido, ¿ok? Un conflicto que con muy poca probabilidad de desbordarse fuera de Ucrania y se están tomando muchos pasos para que eso no ocurra. Y bueno, como te decía hace un rato, ¿no? O sea, el tiempo no ayuda a Ucrania, o más bien le juega un poco en contra porque se desgasta y resistir una invasión, y más una invasión del ejército rojo, aunque esté depauperado y mal planificado, pues no deja de ser poca cosa, pero tampoco le ayuda el tiempo a Rusia. Perdón, se me pausó esto. Este, digo, el tiempo no le juega a favor a Ucrania, pero tampoco ayuda a Rusia, porque mientras más tiempo pase, más pesadas se les van a poner las sanciones y más les va a roncar, o más bien, sí, más les van a estar roncando en la cueva y los costos internos de mantener la guerra, tanto los económicos como los políticos como los sociales, van a ser mucho mayores. Claro, nos Entonces, queda esperar cuáles son las decisiones que tomarán sobre la mesa los líderes de estos países y ver cómo proceden las cosas y cómo es que avanza esta situación y esperemos termine lo más pronto posible y con las menores bajas que pueda haber. ojalá así sea Fátima y bueno, si hace falta, esperemos que no dure tanto, pero bueno, ¿por qué no? Reunámonos de nuevo la semana que viene. Tal vez ya de nuevo, como la vista hacia atrás siempre es 2020, pues será más fácil hacer Claro, cada vez mejores análisis. Ya claro, queda muy claro que lo que Rusia quiere es un gobierno ucraniano favorable a sus intereses. ¿Qué tan factible es que lo consiga? Como diría mi señor padre, lo más probable es que quién sabe. claro. Por mí encantada y vimos que del jueves acá pasaron tantas cosas que nos hicieron que cambiáramos completamente el panorama y
esperemos que no nos sorprendan los próximos días con lo que pueda pasar. Muchísimas, muchísimas gracias, Moisés. Qué gusto tenerte. Y bueno, esto nos daría para hablar horas y horas más, pero lamentablemente Si no, tenemos vale, que ir haciendo, el hombre tiene que ir a cenar. tenemos que hacer nuestras labores. Y Bueno, pues muchísimas gracias. Qué Fátima, gusto tenerte. mil gracias a ti, mil gracias a Mar Adentro y de verdad no puedo sino aplaudir la labor que realizan. Sé que además el tema de, como lo llaman, ¿no? Alfabetización mediática, entiendo que es un tema muy cercano al corazón de la organización y me parece indispensable por todo lo que antes te decía. Entonces, Sí, agradecer la claro. oportunidad para estar aquí, compartir algunas visiones y bueno, hasta para mandar algunos consejos en ese sentido, que ya ves que un consejo es algo tan malo que sea gratis. Claro, siempre cae bien un consejo. Pero bueno, gracias a ti, gracias a quienes nos acompañaron durante esto. Sí, sí, muchas gracias. Y bueno, de parte de toda la comunidad maradentrina, te deseamos una buena noche y un abrazo. Moisés, que estés muy bien y esperemos encontrarnos pronto. Muchas gracias a todos los que nos estuvieran acompañando el día de hoy. Gracias por poner su granita de arena tratando de informarnos un poco más y esperemos vernos pronto. Muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Estén muy bien.